haciendo desde que 3 años para acá y que te da esa felicidad laboral? Platícanos. Va, que va. Digo, 3 años para acá es un poquito, es menos del 10% de mi vida. Es como una séptima parte de mi vida profesional, pero sí, mira, de 3 años para acá he estado fungiendo 2 roles principalmente. Uno es a full-time empleado como director de marketing en Magma Labs, una empresa de aquí de Colima, pero que atiende pues prácticamente exclusivamente el mercado americano en desarrollo de software. Y doy consultoría y diseño gráfico, branding a algunas empresas del ramo agropecuario y control de plagas, tanto urbanos como agrícolas. Básicamente, mi back soy diseñador integral, así se llama de donde me gradué de profesión, pero pues me he desarrollado prácticamente en el mundo del desarrollo de marcas y marketing digital específicamente. Tienes entonces combinando ahora lo que es trabajo completo y también haces proyecto por tu cuenta. Sí, claro. Digo, de alguna manera son necesarias en algunas ocasiones, pues meter un poco más al flujo de trabajo. Digo, varias cosas, ¿no? Uno es pagar las cuentas, que es al final del día importante. Y el otro es también esa diversificación de portafolio, ¿no? Digo, como diseñadores, como mercadólogos, en ocasiones quedarte en un nicho por mucho tiempo como que te puede estancar, ¿no? Y ver diferentes perspectivas, tanto de negocio, de cómo se vende un producto en una vertical versus cómo se vende en otra, pues siempre es favorecedor para la profesión. Pues me parece, fíjate que como muy interesante la experiencia que tienes tú como director de marketing y el tema este de la felicidad laboral. ¿Cómo alcanzas a percibir tanto a nivel personal como el proyecto profesional que tú haces o lo que escribes, los mensajes que das hacia afuera, con Ajá. todo este tema de la felicidad laboral? Porque, ojo, se puede ver como algo medio tóxico, que siempre estás pensando en estar feliz, o también se puede ver desde el otro lado en donde se está confrontando un sistema laboral, que es lo que ves desde allá. Claro. Híjole, fíjate que empiezo igual como con una declaración, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que me conocen que podrían decir, ¿sabes qué? Juan Pablo no es feliz siendo empleado, ¿no? O Ok. sea, esa como limitación, esa situación de un ambiente laboral, un horario fijo, balancear varias cosas al mismo tiempo, pedidos, etcétera, ¿no? El asunto es que sí ha sido algo interesante el encontrar como una manera de balancear ambas cosas, pero sí he aprendido en estos últimos años, particularmente, que ciertas metodologías, ciertas formas de trabajo, ciertos métodos de control, de alguna manera, de proyectos específicamente, ayudan un montón a generar como libertad. ¿Libertad específicamente en qué? Libertad de decisión a la hora de poder como delegar algunas cosas y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llega como mi parte como de estrategia, la parte operativa la puedo mover hacia alguien más en quien confío que la haga. Libertad en cuestión como de tiempo, de, bueno, pude administrar esto correctamente y me queda de las 5 de la tarde, 6 de la tarde en adelante, pues para hacer otro montón de cosas. Y no lo sé, o sea, creo que eso crea como un poco de paz. Evidentemente no soy un experto en esto y no lo tengo al 100% controlado. Es un trabajo en proceso, pero pues básicamente creo que ayuda un montón, o al menos a mí sí me ha generado una perspectiva diferente, ¿sabes? Años previo, emprendimientos que tuve, era pues difícil controlar el cobrar, barrer, diseñar, proponer, contratar, entrevistar, despedir, o sea, todo eso era un montón. Y ahora estando dentro de un ambiente de trabajo pues mucho más institucionalizado, digo, ha sido enriquecedor. Y eso, cuando hablas enriquecedor, también entra ahí la parte familiar. Hablaste de poder tener espacios entre donde las partes operativas tú las delegas y no sé si ya después tú empiezas como a armonizar la parte familiar porque si mal no recuerdo tienes esposa y tienes 2 hijos y entonces ¿cómo se combina todo esto con el término de
felicidad laboral, Francisco Florian, a ver cómo está este rollo. Tú no tienes hijos ni tienes esposa. Es más fácil hablar de felicidad o como para Francisco Florian, ¿verdad? No, o sea, digo, al final del día no puedo, ¿cómo te puedo decir? Debes de tener una idea de cómo puede ser a lo mejor la carga de responsabilidades para mí, que tengo pues dependencias, por así decirlo, familiares, y hasta cierto punto sí envidio tu situación, pero al final del día tengo 2 hijos, en efecto, varones, 8 y 9 años, entonces están en una edad en la que demandan atención, tiempo, un sinfín de preguntas, ocasionales o casi agendadas que tienen todos los días. Entonces, sí es importante pues tratar de balancear ese aspecto de tener el tiempo suficiente para atender sus necesidades. De igual manera, pues mi pareja, tratar de dedicarle pues el mejor tiempo posible. Y creo que vuelvo como a ese tema, pues la mejor manera pues es agendar, delegar, encontrar la manera de eficientar cosas. Digo, por ejemplo, he hecho yo mucho hincapié con amistades en cómo inteligencia artificial y otras cosas nos han ayudado a eficientar muchísimo, ¿no? Ciertos flujos de trabajo, por ejemplo, me encanta la redacción, es algo en lo que me he como tratado como de enfocar, y la redacción es algo que ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, esos minutos, medias horas que puedo así de repente ahorrar, pues trato de dedicarlos en algo que me construya también emocionalmente, y pues ahí recaigo como en familia. Y hablando de eso precisamente, porque entonces como que entraría una de las variables del bienestar laboral, que es la flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral a través de la tecnología, porque trabajas en una empresa 100% remoto, ¿cierto? Es 100% remoto. La cosa es, por ejemplo, yo soy 100% tradicional o 90% tradicional. A mí sí me gusta levantarme, prepararme e irme a la oficina, ¿no? O sea, siento que sí crea como un beneficio adicional, pues, hacer como esa rutina matutina, llegar a un espacio de trabajo dedicado y hacerlo. Pero sí, o sea, y de igual manera, o sea, aprovecho los espacios donde tengo esa flexibilidad, pues, para pasarlo en casa, ¿no? También, ahorita, pues, estoy aquí en su casa, y tengo un espacio dedicado específicamente. Gracias a Dios tuve la oportunidad de dedicar un espacio específico de mi casa para oficina de trabajo. Y sí, aquí andamos. Y eso es como la parte que le da ese bonus, ¿no? Porque, por ejemplo, si estás todo el tiempo como director en una empresa, los 6 días a la semana, 8 horas, y ves pedacitos a tu familia, es distinto a que te levantes de esa silla y ahorita le puedas ir a dar un abrazo a quien tengas de tu familia contigo y que te dé un poquito de batería para seguir en un Claro. tema donde estabas bloqueado, ¿no? O sea, sí influye. No, por supuesto. De hecho, mi mujer, si está escuchando esto, no me dejará mentir. Dedicamos ocasionalmente un tiempo en el día, ¿sabes qué? Para echarnos un café. ¿Sabes? O sea, tenemos ahí un par de cafeteras y pues nos preparamos un café, nos sentamos y es eso, exactamente. O sea, recargar batería un rato, discutir algo que no esté 100% relacionado con trabajo, que a veces no es posible, a veces migra uno cosas de un ambiente a otro. Correcto. Pero pues sí he tratado últimamente de moderar como esos pues desviaciones de temas llevando de un lado a otro, ¿no? El problema laboral o el problema familiar. Pero sí, o sea, igual, o sea, aquí en mi casa no tengo como, mientras estoy yo aquí, no tengo un foco rojo afuera que dice al aire, no se acerquen mientras estoy aquí, o sea, mis hijos entran cuando quieran. De hecho, preparé un espacio, tengo una mesa enorme aquí donde preparé un espacio para que ellos vinieran, colorearan y todo. Entonces, es un espacio compartido en la casa y si yo quiero pues atender algo específico, me pongo los audífonos y pues trabajo, ¿no? Pero sí, los tengo cerca. Más bien qué aportación podrías compartirnos como director de una gran empresa con clientes americanos, con ese compromiso de exigencia de la calidad a directores en México de alguna empresa tradicional o corporativa en donde casi no tienen esos espacios de trabajo remoto? Como qué nos podrías compartir a esas nuevas organizaciones para sensibilizar ese aspecto de flexibilidad laboral, tú que lo vives.
Sí, recae muchísimo en la autodisciplina. Ese es un aspecto importante y en el que a veces creo que ciertos negocios deciden no hacer un trabajo remoto porque la responsabilidad cae directamente en el empleado. Y en ocasiones no existe como esa confianza plena en el de, si yo le doy la libertad de que tenga o administre su tiempo para trabajar para mí, ¿cómo sé que no va a andar en el gimnasio? ¿Cómo sé que no va a andar en el súper? ¿Cómo sé que no va a andar en el Starbucks o en el cafecito? Pero al final del día recae en proyectos, acciones, o sea, agenda de resultados que podamos tener que llevar al final de cierto periodo. Y creo que mientras eso se cumpla, digo, con revisiones cercanas, digo, puede funcionar. A nosotros nos ha funcionado, realmente en Magma nos han dado una libertad de horarios. O sea, esa situación con mi jefe directo pues nunca ha sido un problema de, ¿sabes qué? Tengo que movilizarme a Guadalajara, atender ciertas cosas, puedo trabajar desde allá, o sea, cargo mi equipo móvil. ¿Sabes qué? El día de hoy, de plano, digo, ay, disculpen, pero me levanté sin ganas de bañarme, ¿no? Y no tengo ganas de ir a la oficina y me quedo en casa, ¿no? Desde casa puedo atender diferentes cosas, a menos que sea una situación urgente, me traslado a la oficina y ese es otro beneficio de Colima. O sea, los traslados aquí pues son una cosa muy sencilla, 10, 15 minutos estoy casi en cualquier lugar. Y Entonces, entonces, dime. dale, te interrumpí, estabas comentando sobre como qué técnicas Sí, hablabas de la autodisciplina y en ese sentido, como en la parte directiva, ¿qué tendrían que hacer? Como cuáles serían los primeros pasos. va, yo trato de fomentar en mi gente, específicamente así como en mi equipo de trabajo, la situación de permisos y ese tipo de cosas están, ¿no? O sea, siempre y cuando me ayuden a cumplir lo que decidimos como en equipo, de vamos a hacer esto, lo tenemos que entregar en tal fecha, con estas revisiones o con estas, o sea, mientras todo eso esté cumpliéndose, no es importante que su presencia física sea necesaria en la oficina. Entonces, la empresa misma me da esa flexibilidad de que yo pueda trabajar así con ellos. Entonces, ocasionalmente, digo, ha pasado mucho de, ¿sabes qué? O sea, hoy no me siento como de la mejor manera para ir a la oficina, puedo trabajar desde casa, pues adelante, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va aquello? Reportes y funciona, ¿no? Esa es una situación que podría ser valiosa para las empresas, es crear una condición de comunicación abierta pues sin mucha como miedo a crítica o miedo pues discutirlo tal cual y pues llevar manejadores de proyectos. O sea, los manejadores de proyectos, te soy honesto, he tenido mucha resistencia ocasionalmente a ellos porque soy diseñador, soy creativo y a lo mejor me justifico en eso, pero a veces mi cabeza pues es como un collage de un montón de cosas y me cuesta mucho poner en orden 1, 2, 3, 4, ABCD, Ok, ¿no? Entonces ocasionalmente yo voy 1, 6, amarillo, frijoles, ¿no? ok. Carro. Entonces, pero esa situación ha sido un trabajo en proceso y organizar pues mis equipos, o sea, bajo esos mismos lineamientos de seguir proyectos, seguir tareas, fechas de entrega, pues es bastante provechoso para un ambiente remoto de trabajo. Entonces estamos hablando como de organizar de una manera distinta como la forma de trabajar, ¿no? Porque hace rato comentabas de que cómo le hago si voy a trabajar remoto, pero confiar en la gente, en mi equipo, si yo soy el director y la persona salgo y me lo encuentro en la tienda, en el súper haciendo compras, ¿no? Pero entonces yo sé que esa persona tiene un indicador, esos indicadores se están cumpliendo, yo como director tengo un problema porque yo quiero verlo sentado atrás de la computadora, ¿no? Entonces, Claro. ¿crees que toda la mentalidad que traemos de presencialismo esté pegando fuerte en este momento? Sí, e incluso me pegó a mí, ¿sabes? O sea, cuando llegué yo aquí a Colima, tengo 5 años aquí en Colima, en el primer negocio donde estuve era de, yo los quiero aquí a las 9. Aunque lleguen a hacerse tarugos 15 minutos, pero aquí a las 9 los quiero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así dice, ¿no? La regla. Entramos a las 9, salimos a las 6, ¿no? Entonces a las 5:50 estar acomodando sus cosas, no, muchachos, espérense, ¿no? Y sí fue al principio como ese rompimiento de esa situación,
digo, cuando entré como a Magma y la política de los outfits, yo tengo un año y medio usando shorts. Yo no usaba shorts para ir a trabajar, o sea, me parecía así como poco profesional, ¿no? Entonces, ha sido como ese trabajo en la cuestión de ambientes remotos. Pero sí, o sea, sí creo que sí está pegando. Específicamente es resistencia a las necesidades que el público ya está pidiendo, que los empleados están pidiendo hacia las empresas, y es: no me ofreces esto, voy a validar esta necesidad mía en otros lugares de trabajo para ver si me las ofrecen. Y cuando me lo ofrecen, pues es un extra gigantesco, ¿no? Tener esa flexibilidad. De hecho, precisamente estaba viendo un reporte de aquí de nuestro estado vecino, en Jalisco. Si no me equivoco, estaba entre el 70 y el 80% de empresarios, dueños de negocios, que estaban diciendo que la gente ya no quiere trabajar allá en Jalisco. O sea, definitivamente está encontrando un gran problema para la atracción de talento. ¿Qué podríamos hacer en empresas, digamos, que no tenemos un trabajo de sistema remoto, que no hay un trabajo de sistema a distancia? ¿Cómo tú podrías ayudar, tú que vives ese proceso como director? ¿Qué sugerirías para que pudieran empezar sus primeros pasos para retener talento desde lo digital, desde estas herramientas que podemos usar, que tú vives en tu día a día? Ya. ¿Sabes? Hace no mucho, creo que fue un par de años, previendo toda la situación de la pandemia, nos preparamos con un curso específicamente en trabajo remoto. Y una de las cosas ahorita que estabas comentando me viene a la mente, que hablaban, es todo el trabajo que necesita hacer la empresa para poder hacer como esa migración a trabajo remoto. Y mucho de ello caía en las fuentes de información. Como trabajas, por ejemplo, una empresa que trabaja en diferentes usos horarios o incluso en diferentes continentes, atravesando Atlántico o Pacífico, necesita tener fuentes de información únicas en donde la gente pueda ir y atenderlas, ¿no? Entender el problema, entender los objetivos, entender los alcances, entender los tiempos de manera síncrona. Y eso, cuando lo estaba viendo, era complejo, ¿no? O sea, porque es muchísimo trabajo de descarga de información. Tienes que bajar requerimientos de una manera muy intensa, tienes que documentarlos en una fuente donde todo el mundo pueda acceder y entender y trabajar independientemente, ¿no? Entonces, yo creo que viendo hacia futuro, las empresas tradicionales que no tienen ese tipo de cosas y que el jefe me pasa en una nota lo que quiere o me lo platicó y espera que lo haga, creo que no van a durar mucho. Entonces, es difícil retener el talento porque realmente también tienen requerimientos que no acaban nunca. O sea, tu clientela, tus subordinados, colaboradores, empleados, como lo quieras ver, siempre van a tener una lista de demandas que es cada vez más grande. Y se entiende, ¿no? Pero sí, o sea, no tengo una respuesta exacta, pero sí creo que el trabajo de las empresas a futuro recae en poder trabajar de manera asíncrona. Tal vez incluso las empresas mismas consiguiendo capital humano en otros lugares que no sean fuentes directas. Tal vez México, pues bueno, buscamos en Perú, Argentina, Guatemala, buscamos hacia el sur o buscamos hacia el este y nos vamos hacia Europa o nos vamos hacia Asia, ¿no? Entonces, no lo sé, pero creo que realmente sí podría ser una opción, pues. ¿Esa parte tú la consideras importante en los términos digitales, a distancia, con estas nuevas modalidades y tendencia que viene para el aprendizaje? Es decir, la capacitación en las empresas, el desarrollo, la formación, el crecimiento de la gente. ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo hacen allá? ¿Y qué piensas de lo que está pasando con corporativos tradicionales? Ya. Capacitación, por ejemplo, acá en Magma lo que hemos hecho, y sí es una capacitación constante. Digo, recientemente hicimos una certificación, varios miembros del equipo, en Design Sprints. Lo mismo, o sea, tratar de mantenernos como al día en formas de ayudar como a otros negocios, digo, a ser más eficientes, ¿no? Entonces, igual también hemos tenido capacitaciones que son, pues, para el control del burnout. Ese sí, no sé cómo decirlo en español. El síndrome del quemado.
el síndrome del quemado. Hemos tenido capacitaciones también en cuestión como de finanzas. Hemos tenido capacitaciones para atender pues, lo que son como las habilidades esenciales, identificación como de gerencial, áreas de efectividad, digo, lo llegamos a tocar, o sea, balance scorecard, diferentes tipos de capacitaciones. Y ahora la verdad es que los métodos digitales, tener como una herramienta a la cual recurrir cada vez, y si no lo entiendo me brinco a YouTube por si acaso, es sumamente sencillo hacerlo en estos días. Entonces, pensando en la gente que está en las empresas, por ejemplo, no sé ya contigo o al menos en tu equipo, qué edad sea el promedio de personas que están en tu propio equipo, pero según los datos nos habla de que probablemente son millennials o centennials, y estas personas no les gusta ya aprender con un monito completamente enfrente presencial enfadándolo, ¿no? Entonces hablamos ya de la capacitación digital y a distancia. ¿Cómo se complementa con esto que nos dices? Sí, mira, la capa de managers sí somos definitivamente, de hecho, ¿qué seremos? ¿Millennials X, probablemente? ¿no? A lo mejor son X ustedes. Algunos han de ser X, millennials, pero casi, así, Frank, casi en mi equipo de trabajo, casi creo que tuve alfas. Ay, caray, órale. Tengo chicos muy, muy jóvenes, creo que empiezan a partir del 2000 para acá, ¿no? Los alfa. Si es así, entonces sí tengo. El asunto es que sí son jóvenes y tienes razón, ¿no? En este momento, o sea, no es el llevar a la persona que les enseñe, es, ¿sabes qué? Dame a mí en la liga, le doy clic, me meto y yo lo llevo a mi ritmo, ¿no? Si me pones tú que lo tenga listo en 3 semanas, lo tengo y saco mi certificación, la subo a LinkedIn y se acabó, ¿no? Entonces, a mí la verdad, como persona que todavía me tocó estudiar así de esa manera convencional, al principio sí me pareció un poco complicado de, bueno, los cursos y los veo cuando quiera, dedico 2 horas a la semana. Bueno, es sumamente conveniente, muy práctico y digo, al final del día sí es instructivo y aplicable. Y decías algo de una de las competencias que vienen bastante fuertes, que es la autogestión. En eso partiste, ¿no? En esa competencia, la autodisciplina, la forma en que tú te regulas y que en eso se sustenta el trabajo remoto. Ahora, como para irle dando cierre a estos 30 minutos tan interesantes, JP, ¿sí consideras, tú que trabajas en una empresa de tecnología, que se manejan con herramientas de comunicación digital, planeación digital, capacitación digital, etcétera, consideras que la tecnología vino a aportarle granitos o escalones a la felicidad laboral y el bienestar laboral, a la salud mental de la gente? Uy, es pregunta compleja y voy a dar como mi perspectiva, ¿no? Si no logras separar por completo, ahora sí como el switch principal, ¿no? La palanca principal al final del día, al final de una hora que tú establezcas, le voy a pagar y voy a dedicarme a vivir, está sumamente difícil. Pero si encuentras como esa manera de autogestionar, que vuelvo a esa parte, es por ejemplo, en mi caso, son un montón de cosas. Digo, ya tengo yo 41 años, yo necesito preocuparme ya un poco más en estas alturas por mi actividad física, por mi dieta, por el tiempo que dedico como al trabajo, tratar de establecer como algún otro emprendimiento, ver a futuro las necesidades de mis hijos y de mi esposa, o sea, la familia en general. Eh, entonces, sí creo que la tecnología bien aplicada nos puede dar como esa libertad al final del día, siempre y cuando sepas detenerla. En el momento de decir hasta aquí, hasta las 8 de la noche, 7 de la noche y empiezo a las 9 de la mañana, en ese rango voy a tratar de hacer todo lo posible. Si necesito añadir más horas, es tratar de no quitarla las cosas que importan. En general, familia, en general, salud física y nutrición, ¿no? O sea, entonces es dedicar eso. Pero, por ejemplo, en esa parte de nutrición, herramientas digitales, uy, o sea, hay ahorita
para monitorear calorías, para sugerir dietas, medición de grasa. Son un montón de beneficios digitales que tienes al alcance de tu mano, bien sencillo. De hecho, precisamente ese punto es en el que quería darle cierre a esta nuestra primera sesión. Espero que sea otra en donde hablemos más a profundidad de cada uno de los temas que vamos viendo, si tú lo permites, y precisamente ver como el tema de los beneficios digitales, lo acabas de tocar. Es decir, ya no necesitamos precisamente tener beneficios físicos, ¿verdad? O sea, tenemos un sinfín de cuestiones de beneficios que le podemos brindar a la gente. ¿Ustedes utilizan algunos beneficios digitales para sus equipos de trabajo? Igual y sí necesitaría que me expusieras como algún ejemplo de beneficios digitales, por favor. Por ejemplo, se me ocurre eso que acabas de decir, ¿no? Entra la persona, el nuevo colaborador, tiene su inducción, firma su contrato y en ese momento le dice, sobres, ahí te va el acceso a la aplicación para que midas tus calorías siempre de aquí en no sé cuánto, ¿no? Algo así se me ocurre. Ok, sí, de hecho, estaban trabajando en una cuestión aquí en la oficina, ya se lanzó, que es un mismo material de capacitación, onboarding, iba a estar como toda la parte ahí, y si es como ese como respaldo digital que tenemos en la oficina para que la gente pues siga capacitándose, haciendo sus career paths y toda esa situación. Es una iniciativa organizada por Gente y Cultura y ya está andando. Digo, al final del día tenemos también una herramienta interna que estamos trabajando basada en inteligencia artificial, que son, ¿cómo te puedo decir? Asistentes digitales, ya con una personalización, ya con prompts definidos, que son asistentes. Se va a liberar, o sea, internamente para Magma, digo, para dejar caer ahí algunas de las pues, necesidades que tenemos, ¿no? Necesito traducir este texto a inglés, necesito un coacheo en esta parte, oye, ¿sabes qué? Pues me siento como X, Y, Z situación. Tratar como resolverlo ahí a través de inteligencia artificial aplicada dentro de Magma. Oh, excelente, excelente. Pues Juan Pablo, se nos está terminando el tiempo. Te agradezco mucho la disponibilidad y que nos veamos pronto para seguir platicando. ¿Quieres compartir algo más acerca de ti, de tus proyectos de manera personal que estás haciendo y dónde te pueden encontrar para quien esté interesado en tus servicios? Hablabas de que estás trabajando con el agro, en la industria de agro. Sí, tengo bastante experiencia en la industria de agro. Digo, deben de ser que tal vez 15, 16 años ya como en la industria. Tengo 5 o 6 años ya en la industria de IT. Entonces, básicamente en eso recae la mayor, pues del embudo de proyectos que he tenido, ahí cae la mayoría. ¿Dónde me pueden encontrar? Hice como un refresh de mi marca en redes sociales, apenas lo estoy empezando a aplicar. Tengo un perfil de Instagram que se llama JP Design This. Ahí está disponible, voy a ir empezando a subir ahí proyectos. Algunos que he trabajado para Magma, los que he trabajado también para esta otra empresa. Y pues ya, o sea, realmente lo único que me gustaría compartirles al final del día es mi experiencia personal, ha sido pues tratar de construir ese equilibrio. Sí funcionan las herramientas digitales, sí dan esa libertad. Evidentemente hay que irlas alimentando, trabajando, darle paciencia y pues no resistirse a esa situación de que entre la era digital, ¿no? Eso, ya nos hablaba Raquel Roca de la era líquida y pues vivimos en ella, ¿no? Juan Pablo, muchísimas gracias. Yo me despido con la frase que me he despedido últimamente: no te adaptes a lo que no te hace feliz. Esa es una filosofía de vida que vi una frase por allá en Manzanillo y que la aplico siempre, ¿no? Me puedo equivocar, puedo tomar decisiones erróneas, pero si me doy cuenta y renuncio a esa decisión que tomé errónea por mi felicidad, porque cuando hablamos de felicidad hablamos de cuestiones neuroquímicas en nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando no eres feliz o no estás siendo feliz, estás intoxicando tu cuerpo de cortisol y seguramente viene una enfermedad. Así que, JP,
Muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto. Gracias a las personas que estuvieron conectadas por acá. Un saludo. Nos hubiera estado chido que nos hubieran escrito algo. Y estaría súper bien, Juan Pablo, si nos ayudas en poner acá después del video tu enlace donde te pueden encontrar, donde te podemos encontrar, porque hasta por acá Psicotecnología, Francisco Florian quiere a lo mejor hacer algo contigo. Perfecto, claro que sí, con todo gusto, y cuando gustes, Frank, hacemos espacio y echamos otra platicada al aire. Excelente, gracias a todos. Cuídate mucho, Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.